Bienvenidos a una nueva videolección de microeconomía en esta parte dedicada a la teoría de juegos. En este vídeo continuamos con lo que aprendimos sobre juegos dinámicos y sus elementos básicos, viendo cómo se soluciona este tipo de juegos. Para ello introduciremos el concepto de equilibrio perfecto en sus juegos, o en sus siglas EPS. En el tema anterior introdujimos dos conceptos que nos podían servir para predecir el comportamiento de los jugadores o encontrar la solución final o equilibrio de un juego. En primer lugar, lo que llamábamos el equilibrio dominante, que consistía en eliminar de forma iterada todas aquellas estrategias estrictamente dominadas. El problema era que muchas veces no nos servía para predecir de forma precisa en muchos de los juegos. El segundo de los conceptos que utilizábamos para solucionar juegos era el equilibrio de Nash, ya fuera en estrategias puras o en estrategias mixtas. Aunque estos conceptos fueron definidos para juegos estáticos, siguen siendo igual de aplicables en juegos dinámicos. La única diferencia es que ahora tendremos que tener en cuenta lo que es verdaderamente una estrategia, como hemos definido en la videolección anterior para los juegos dinámicos. Por ejemplo, en el juego del ultimátum que tenemos en la siguiente matriz, podemos hallar los equilibrios de Nash de forma muy sencilla, simplemente aplicando la reglita descrita en el tema anterior. Si recordáis, para aplicar esa regla lo que buscábamos eran las mejores respuestas de cada jugador ante cada una de las alternativas o estrategias de su oponente. Por ejemplo, si el jugador 1 elige O sub 1, el jugador 2 tendrá como mejores respuestas A1 A2 y A1 R2, mientras que si el jugador 1 elige O2, las mejores respuestas de su rival serán A1 A2 y R1 A2. Luego hacíamos lo mismo pero por columnas. Y veíamos que las mejores respuestas para el jugador 1, cuando el jugador 2 jugaba A1 A2 y A1 R2, era jugar O1, mientras que cuando el jugador 2 jugaba R1 A2, la mejor respuesta para 1 era jugar O2 y no había ninguna mejor respuesta en el caso de que el jugador 2 jugase su última estrategia. Por lo tanto, en este juego encontramos tres vectores de estrategias que son equilibrios: O1, A1 A2, O1, A1 R2 y O2 R1 A2, ya que ambos tres vectores o conjuntos de estrategias están formados por las mejores respuestas de ambos jugadores de forma simultánea. Aprovechemos este ejemplo para introducir un nuevo concepto. Para ello consideremos el equilibrio O2 R1 A2 anterior. Si lo pensamos bien, la razón por la que el jugador 1 encuentra óptimo jugar O2 en este equilibrio es porque piensa que el jugador 2 rechazaría la oferta O1 si la hiciera. ¿Es razonable pensar esto? No, porque en el hipotético caso de que el jugador 1 ofreciese la alternativa O1, el jugador 2 obtendría siempre más utilidad aceptando que rechazarla. Por eso, en este sentido, se dice que la estrategia R1-A2 del jugador 2 contiene lo que llamamos en teoría de juego una amenaza no creíble, la de rechazar la oferta 1 si se la hiciera. Lo mismo ocurre con el equilibrio O1-A1-R2. También contiene una amenaza no creíble. Por el contrario, el equilibrio O1-A1-A2 no contiene ninguna amenaza no creíble, porque todos los jugadores juegan óptimamente en cualquier situación, incluso en las hipotéticas, y veremos que esta será la solución final de este juego dinámico, que llamaremos posteriormente equilibrio perfecto en sus juegos. Pues bien, se dice que un equilibrio de Nash es perfecto en sus juegos si no contiene ninguna amenaza no creíble. Esta definición es intuitiva, pero algo imprecisa. Para una definición más correcta o con mayor detalle, utilizaremos el concepto de subjuego. Recordemos que un subjuego es, como vimos en vídeos anteriores, una parte del juego que, considerada de manera aislada, tiene forma de árbol de decisión. Un equilibrio de Nash de un juego es un equilibrio perfecto en subjuegos si constituye un equilibrio de Nash en cada uno de los subjuegos del juego. Por ejemplo, en el minijuego del ultimátum que estamos trabajando, hemos visto ya que había dos subjuegos, uno para cada nodo del jugador 2. El equilibrio O2 R1 A2 no es perfecto en subjuegos, porque el jugador juega la estrategia R1 en el subjuego de la izquierda, y eso no es un equilibrio en ese subjuego. Algo similar ocurre con el equilibrio O1 A1 R2. Por el contrario, el equilibrio O1 a
1 a 2, como ya vimos en la diapositiva anterior, sí da un equilibrio de Nash en cada subjuego y por lo tanto será lo que llamamos equilibrio perfecto en subjuegos de este juego. ¿Cómo hallamos los equilibrios perfectos en un juego? Una manera posible, como hemos hecho en el ejemplo anterior, es hallar todos los equilibrios de Nash del juego y luego analizar cada subjuego para ver si esos equilibrios contienen o no alguna amenaza no creíble. Otra manera, que será la más utilizada, es utilizar el método conocido como inducción hacia atrás. Podemos utilizarlo en cualquier árbol de decisión que tenga un número finito de nodos y donde los jugadores nunca tomen decisiones simultáneas. Por ejemplo, en el caso del ajedrez o el minijuego del ultimátum que estamos viendo en estos vídeos. Requiere asumir que la racionalidad de los jugadores es de conocimiento público, pero eso ya lo llevamos haciendo desde que empezamos este bloque de teoría de juegos. Describiremos dicho método utilizando el siguiente ejemplo. Lo primero es considerar uno a uno todos los nodos finales, es decir, aquellos en los que todas las acciones o flechas apuntan directamente a un vector de pagos. En este ejemplo solo hay uno, el del jugador 3. Llegados a este punto, ¿qué movería 3? Claramente la acción racional del jugador 3 es la que le lleve al mayor pago propio, en este caso jugar P3, con lo que obtendría 5, que es mayor que 4. Ahora consideramos uno a uno todos los nodos penúltimos, es decir, aquellos cuyas flechas apuntan directamente a un nodo final, al menos una de ellas, y o a un vector de pagos. En este ejemplo solo hay uno, el del jugador 2. Si el juego alcanzara este nodo, ¿qué es lo que decidiría 2? Como sabe que 3 es racional, sabe que 3 movería P3 en el nodo final. Teniendo esto en cuenta, lo mejor para 2 es mover P2 y así obtendría una ganancia de 2 que es mayor que 1, que es lo que ganaría si terminara el juego eligiendo T2. El único nodo por considerar es el del jugador 1. Como la racionalidad de los jugadores es de conocimiento público, uno sabe que 2 y 3 moverían P2 y P3 respectivamente si tuvieran que actuar en sus nodos. Teniendo en cuenta esto, lo mejor para el jugador 1 es mover P1 y con eso obtendrá una ganancia de 2 que es mayor que la que obtendría si terminara el juego en su decisión, que obtendría 1. Con todo, hemos obtenido el vector de estrategias P1, P2, P3. Pues bien, puede demostrarse que este vector de estrategias es un equilibrio perfecto en subjuegos. En otros juegos más largos, habría que continuar el proceso hasta considerar todos los nodos. Siempre, eso sí, yendo desde los nodos finales del árbol hasta el nodo inicial. Imaginaros lo que sería eso, por ejemplo, en el caso del juego del ajedrez. Si algún jugador está indiferente entre dos o más acciones en algún nodo, porque le den el mismo pago o resultado final, entonces el juego tendrá múltiples equilibrios perfectos en sus juegos.